editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Momento del reencuentro con editoriales y columnas de opinión. Recibe el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Vamos ahora a hacerle conocer el contenido de los editoriales, algunas columnas de opinión. No lo hacemos generalmente las columnas por la falta de tiempo. Pero bueno, no es un análisis, sino es hacerles saber, porque muchos, digamos, que no tienen tiempo para leer los editoriales, otros no lo hacen, otros no compran diarios, en fin, pero déjenos, nosotros para eso estamos, para hacerle conocer. Comienzo con Cambio, la auditoría técnica a las elecciones, el camino. Ese es el título del editorial de Cambio, el diario estatal. La conspiración golpista, dice, está destinada al fracaso. El bloqueo desapareció la tarde de ayer en gran parte de La Paz. Es inexistente en el Alto, mientras que los movimientos sociales salieron en defensa del voto rural y la democracia. A ello se suma el anuncio de la OEA de iniciar posiblemente desde hoy la auditoría a las elecciones, anuncio que puso en aprietos a Carlos Mesa, quien en 9 días no presentó pruebas de fraude ante las autoridades. Y destaca que la jornada de ayer en la tarde mostró que en varias zonas de la urbe paceña se levantó el bloqueo ejecutado por seguidores de Mesa, quien perdió, remarca Cambio, en las elecciones generales. Los piquetes de bloqueadores desaparecieron en el cruce de Villas, Puente Pasoscanqui, Plaza Uyuni, Avenida Buch, Loaiza, sin embargo, se mantuvieron en la zona sur. Luego destaca que en la noche la Coordinadora Nacional por el Cambio, CONALCAM, indudablemente afín al gobierno, convocó a movilizaciones pacíficas en repudio al golpe de Estado que impulsa la derecha y sus actores políticos y comités cívicos. Los sectores sociales piden que se respete el mandato sagrado de las urnas. Destaca también que, no obstante, Mesa desconoció los resultados del sufragio, denunció un fraude monumental, esto entre comillas, sin presentar una sola prueba, dice, y convocó a movilizaciones que terminaron con el incendio y destrucción de los tribunales electorales de Santa Cruz, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Chuquisaca entre el 21 y 23 de octubre. Sin embargo, dice, en la noche aceptó. Nosotros creemos que la auditoría de la OEA va a demostrar, pero de manera palmaria e inequívoca, el fraude, porque lo que ha sido el informe de la OEA, que fue hecho por la misión de observadores en Bolivia, estableció que las irregularidades eran de tal tamaño que había que ir a una segunda vuelta, dijo, según la agencia ABI. La aceptación de Carlos Mesa a la auditoría hace ver como innecesaria la continuidad de algunos bloqueos, ya que si la OEA verifica el fraude monumental, entre comillas, se confirmarían las denuncias de comunidad ciudadana. Bueno, ahí está. ¿Usted qué opina? La conspiración golpista, dice, está destinada al fracaso. ¿Es una conspiración golpista? El bloqueo desapareció en gran parte de La Paz en defensa del voto rural y dice que, bueno, ayer salieron, en estos días ya, las organizaciones sociales para, en todo caso, apoyar indudablemente al gobierno. Pero lo hicieron en forma pacífica, tranquila, bueno, pero muchos criticaron el uso de los denominados cachorros de dinamita, que alarmó, espantó, ocasionó problemas en muchas personas. De todas maneras, esa ya no era una marcha pacífica, así comenta la gente, pero usted lea este editorial de lo que hoy dice Cambio, y usted tiene indudablemente su propio criterio, amigo televidente. Vamos con la caricatura, como es habitual en este espacio, el único especializado, por supuesto, en la televisión local y nacional. Ahí está la caricatura de Cambio y refleja justamente al presidente Evo Morales
tendiéndose la mano con Bolivia. Bolivia, junto a las organizaciones sociales, le dice: Evo no está solo. ¿Qué opina usted de esta caricatura? En todo caso, le dejamos, reitero, con su propio criterio. Vamos con El Diario, el decano de la prensa nacional. ¿Cuál es el título de su editorial de hoy? Vamos a este día miércoles 30 de octubre. Del empate catastrófico a la victoria física, dice. Bueno, ¿a qué se refiere? Dice lo siguiente, en parte sobresaliente. No olvide que estos editoriales son un tanto extensos, o definitivamente son extensos. Dice lo siguiente, por ello resumimos lo más importante. Ha sido puesta al descubierto una de las más ingeniosas movidas oficialistas en el ajedrez electoral del pasado 20 de octubre. Como resultado de esa maniobra, el desarrollo de la actividad política boliviana ha estallado en una vorágine de agitación, poco conocida en esta clase de sucesos y, ojo, dice el diario, y ojo, no solo a nivel local, sino nacional, con repercusiones intensas a nivel internacional. Claro está, como apunte nuestro, que esto se refiere a que ciudadanos bolivianos en muchas ciudades del mundo se pronunciaron contra lo que también ellos califican como fraude. Prosigue diciendo el editorial de El Diario: esa maniobra electoral tuvo un resultado que se puede definir como empate catastrófico, con el detalle que la contradicción, en vez de resolverse por vías pacíficas y concordia, terminó en un antagonismo cuya única solución es la violencia, resultado que jamás se hubiese producido en caso de llegarse a la solución salomónica de la segunda vuelta, de acuerdo con la lógica y disposiciones legales. Y dice que no faltó habilidad entre los tácticos de la tienda oficial para imponer la valiente medida de oponerse a la segunda vuelta. Primero, entre otros, fue anular con notable desparpajo el referéndum del 21 de febrero de 3 años atrás, votación sacrosanta del pueblo soberano expresada en las urnas, la misma que vetó definitivamente por vía constitucional la repostulación del candidato presidencial afectado. A esa aberrante determinación siguió otra, un, entre comillas, fallo del Tribunal Constitucional, según el cual la repostulación anticonstitucional apareció como derecho humano, recurso semántico que rompió todo sentido lógico, dice. Bueno, concluye señalando el diario, porque es extenso, resumo lo más importante, digamos. Se recordó enseguida los malos antecedentes del padrón electoral que ofreció como sorpresa mayúscula que la cantidad de votantes, más de 7 millones, correspondía a una población total de más de 20 millones de ciudadanos, cifra que estamos muy lejos de alcanzar. Así, el candidato opositor quedó hackeado. Se produjo, por tanto, el empate catastrófico entre las fuerzas enfrentadas y entonces la simple contradicción se convirtió en problema antagónico que solo se resuelve por la fuerza y significa la solución por el desastre. Aunque su protagonista central dijo: después de mí, el diluvio. ¿Quién lo dijo? No lo sé, usted interprete también este editorial del diario. En efecto, el empate devino en la situación catastrófica que vive el país y conduce a lo esperado, más aún porque no se acepta la única fórmula que puede existir para resolver la cuestión, que consiste en la segunda vuelta sin embrollos. Finalmente, el empate se convirtió para el protagonista oficial en una victoria a lo piso, al perder la mayoría de su fuerza política, dejando al país en el limbo, dice. Pues, ¿qué le parece, amiga, amigo oyente? Del empate catastrófico a la victoria física. Un repasito a la historia del mundo, sí. ¿Quién es Piso? ¿Por qué se dice victoria física? No estaría por demás que usted revise, digamos, el textito que puede tener, lo hay un diccionario enciclopédico, en fin. Vamos con una columna de opinión del periodista Humberto Bacaflor. Dice
los clientes de Brasil, dice en su edición de hoy de El Diario. Los brasileños, dice Bacaflor, tienen muchos motivos para protestar contra Bolivia, porque es un proveedor no confiable. No estamos cumpliendo con el gas natural, porque la producción ha caído. Y ahora no estamos cumpliendo con la provisión normal de cocaína por culpa de los bloqueos. Lo del gas es un problema surgido a raíz de muy malos administradores de la empresa productora. No entendieron que cuando estaba ingresando mucho dinero, había que dejar algo para reinvertir, a fin de que el negocio continúe, pero eso no ocurrió. Todo fue malgastado, un despilfarro, dice Humberto Bacaflor. Ahora, de los 30 millones de metros cúbicos de gas que Brasil recibía cada día, apenas, dice Humberto Bacaflor, reitero en su columna de hoy en El Diario, dice, apenas se le puede enviar 12 millones por concepto de una deuda boliviana y 5 mediante contratos interrumpibles. La cocaína, dice, es un negocio diferente. Sus administradores son muy eficientes, manejan la producción de coca protegidos por poderosos sindicatos que tienen conexiones con el poder político. Todo iba muy bien, las avionetas llegaban puntualmente y se llevaban la pasta o la diosa blanca pagando al contado, en dólares por supuesto. Los sindicatos cobraban su parte, las federaciones tenían su cuota y el jefe de las 6 federaciones recibía los óbolos, convertidos casi en un sacramento, dice. Así opina en forma dura Humberto Bacaflor. Bueno, concluye un tanto extenso su columna de opinión, dice, para llevar la droga desde Chapare hasta la frontera, los correos deben vencer primero el difícil control de San Juan de Yapacaní y luego se enfrentan al bloqueo más fuerte, el de Pailón. Quienes quieren ir hacia Puerto Suárez deben vérselas con los bloqueos de la Chiquitania, Roboré y San José. Son lugares ofendidos por el gobierno durante los días del infierno, pero sobre todo Roboré, que defendía la Reserva Nacional de Tucabaca. La otra ruta que va hacia San Matías es más complicada, se debe pasar por Guarayos, San Miguel, San Rafael, San Ignacio, no pasa ni una mosca y ni una molécula de droga. La economía de Chapare, concluye Bacaflor, Humberto Bacaflor, periodista, dice, en contrario al gobierno, la economía de Chapare está afectada. El jefe de esa región, de esa economía, está furioso. Quiere acabar con los bloqueadores de todo el país. No va a poder, dice Humberto Bacaflor. Bueno, ¿qué le parece, amigo? Está en El Diario, en su edición de hoy, por supuesto. Vamos con la caricatura. Ahí está, el decano de la prensa nacional. ¿Qué se ve? Ahí está, Comunidad Ciudadana, dice, y más representada por Álvaro García Linera, en debate, ¿no? Y ahí se ve, dice, como en un cajón de regalos, actas, dice. Y Mesa le dice, exigimos que se demuestre que no hubo fraude cuando detuvieron el TREP por 20 horas. Y Linera responde, aquí están las actas de votación, perfectamente preparadas y ordenadas para una auditoría. Bueno, es lo que dice mucha gente, ¿ya quién cree cuando ya todo pasó? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo interpreta? En fin, le dejo con su criterio. Vamos con página 7. Diversos estudios sobre fraude. En este miércoles 30 de octubre es el título de su editorial. Bueno, y es extenso, ocupa todo el espacio de su página, donde habitualmente se coloca una especie de subeditorial. Ahora no, el editorial es completo, es largo. Comienzo diciéndole, señala, por lo menos media docena de estudios sostienen la idea de que en Bolivia hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre pasado. El más reciente de ellos es el del afamado economista Rómulo Chumacero, catedrático de la Universidad de Chile, quien en el texto El Camaleón, El Mutante y Houdini, resultados de las elecciones en Bolivia, concluye en que las diferencias entre actas oficiales y los datos del TREP no tienen un patrón aleatorio, sino sistemático, y que la manipulación, no solo de votos válidos, sino también de nulos y blancos, favoreció al MAS, un catedrático
chileno, dicen, de la Universidad de Chile, muy conocido, dicen, bueno, es el título del texto que escribió, El camaleón, el mutante y Houdini, refiriéndose a Houdini, por si acaso, a un mago famoso en el mundo, ¿no? Sí, que incluso decían de verdad tenía poderes extraordinarios. Luego prosigue señalando, otro estudio es el que presentó el ingeniero en sistemas Edgar Villegas en representación de un grupo de informáticos de la UMSA al programa de Jimena Galarza en TVU. Ese estudio demostró diferencias entre los resultados dados por el TREP y el posterior conteo oficial en unas 2.000 mesas. Villegas detectó múltiples irregularidades como la alteración de actas, inserción de observaciones, registro de carnets de identidad inexistentes e inversión de resultados presidenciales y para diputados uninominales. Dicho de paso, este señor Villegas también estuvo en un canal internacional de Estados Unidos como es CNN la noche de ayer. Mateo Urquizo, prosigue diciendo, otro economista, indagó por qué se produjo la, entre comillas, aceleración de votos a favor del oficialismo tras la interrupción del TREP. Urquizo descarta que los votos que faltaban llegar eran del área rural, como asegura el MAS. Explicó que el 97% de los municipios pequeños y el 81% de las mesas en estos lugares ya habían sido reportados la noche del 20 de octubre. Para Urquizo, el 17% de votos que faltaban por contarse debieron haber seguido la misma tendencia que el 83% previo. Luego habla de otro ingeniero, Rodolfo Salinas, que también hizo hincapié en el voto rural. La propia Alianza Comunidad Ciudadana, mediante el abogado Carlos Alarcón, dio una explicación. El Comité Cívico de Santa Cruz ordenó realizar un estudio al Colegio de Ingenieros y Tecnología de Santa Cruz. Finalmente, el senador Gonzalo Barrientos, bueno, es diputado, ¿no? Sí, es diputado. Gonzalo Barrientos sostuvo que en el análisis de solamente un municipio, Zacaca, dice, de los 41 que tiene Potosí, se advierten irregularidades en el llenado de las actas. Barrientos comparó 200 actas y constató que habían sido llenadas por una misma persona, misma letra, y observó la falta de huellas y firmas, lo que debería haber invalidado esas mesas que sin embargo fueron contabilizadas, dice. No le digo más, este es el resumen, concluye señalando, todas estas denuncias aportan pruebas, lo que no quiere decir que sean concluyentes. Con todo, deberán ser tomadas en cuenta por la auditoría que se anuncia a cargo de la OEA para que las dudas sean despejadas o confirmadas de manera independiente, dice. Vamos ahora, todos se ocupan en un rápido vistazo que le hago saber en esas columnas. Por ejemplo, ahí está María Galindo, que dice, la líder de Mujeres Creando, ¿no? Dice, del fraude electoral a la vida fraudulenta, dice. En partes sobresalientes, dice, escuchando las conferencias de prensa del vicepresidente y el presidente, como también la intervención de Carlos Mesa en el Cabildo de La Paz, queda claro que estamos en manos de dos grupos cesados, de patriarcas que no entienden lo que está pasando en el país, no miden las consecuencias que esto pueda tener a futuro y no tienen una salida que ofrecer que no sea la de ganar o perder, la de imponerse o morir, la del blanco o negro. A eso le llamamos, dice María Galindo, lógica patriarcal. Ambos se autoerigen en salvadores o caudillos incuestionables y ambos bandos están apostando al devenir catastrófico del conflicto, lanzándose acusaciones mutuas en una guerra de declaraciones que llevan ambos discursos al ridículo. Bueno, es extenso su artículo de opinión, dice de todas maneras, no nos tragamos el fraude porque nos hartamos de esta machocracia fraudulenta. No es fraudulento un parlamento donde no se discute ni se decide nada, no es fraudulente, no decimos no al fraude electoral porque no se indispone el fraudulento Estado laico en el que vivimos, en el que las sectas cristianas tienen pactos con el gobierno y otros partidos y tendrán bancada propia en el disque electo parlamento, donde disque el MAS volverá a tener mayoría. Y así critica indudablemente lo que es, según María Galindo, la machocracia fraudulenta. Siempre está en esa posición, ¿no?, como líder de Mujeres Creando.
otros escriben como Carlos Torán, se duele Bolivia, en fin, ya el tiempo apremia. Vamos rápidamente a la caricatura de página 7. Ahí está, usted ya tiene, ¿qué se ve ahí? Está alguien, ¿a quién lo identifica? Usted prefiero no decirlo para evitar resquemores, pero alguien que está abrazado de, esto sí es identificable, la muerte, ¿no? La muerte que aguarda a todos por igual. ¿Quién se salva de la muerte? Dicen, nadie. Bueno, ahí está la muerte, ¿no? Caramba, caminando con un personaje. ¿Quién es? Con una nariz larga, lo ponen de color azul. ¿A dónde está señalando y dónde está llevando a la muerte? ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Tremenda, ¿no? ¿Es así? ¿No es así? Como si la interpreta como usted ya está pensando, es así que está guiando, está trayendo a la muerte a nuestro medio, no le importa que hayan muertos. Bueno, tremendo realmente el caricaturista hoy, digamos que se esmeró en página 7. Vamos con el Alteño para concluir. Dice, auditoría pone contra las cuerdas a políticos y destaca que oficialistas y opositores están contra las cuerdas porque el tiempo para resolver los conflictos sociales que se desataron después de las elecciones nacionales del 20 de octubre se va agotando. Lo que comenzó como un pedido destinado a exigir la realización de una segunda vuelta entre los candidatos más votados, ahora se transformó en anulación de las elecciones nacionales. Pero hay otros sectores que comienzan a socializar el pedido de renuncia del presidente Evo Morales. En medio de ese panorama, dice el Alteño en su editorial de hoy, miércoles 30 de octubre, surgió la idea de realizar una auditoría a las elecciones nacionales y la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó su predisposición de realizar el trabajo de auditaje. Pero, dice página 7, pero ahora surge un problema. El detalle es que las autoridades del gobierno nacional aún no se animan a decir si el resultado de la auditoría va a ser de carácter vinculante o simplemente informativo. Si la auditoría llegara a ser de carácter informativo, no afectará en nada a los resultados electorales que la población ya conoce, porque las conclusiones de ese posible trabajo se limitarán a ser informativos. Ahora bien, si la auditoría fuera vinculante, cambia el panorama, pero habrá que ver si los protagonistas del conflicto, como Evo Morales y Carlos Mesa, estarán dispuestos a aceptar los resultados de ese trabajo, ya que hasta ahora ninguno de los dos ha expresado la posibilidad de renunciar a su pretensión de ser presidente del Estado. Vamos rápidamente con la caricatura. La caricatura, bueno, se ve ahí a Bernoy, el personaje principal de esta caricatura, le dice a un señor, nosotros también podemos ir al Chapare y hacer apoyo político sin correr riesgo alguno, hermano Adán, le dice. Y Adán le dice, si van de uno en uno, comen chicharrón de surubí y toman su refresco sin llevar palos ni banderas, sin petardos, sin quemar palmeras ni destruir nuestra plaza, claro que sí, a ver, no, le dice. Y el pedito, como siempre, renegón, y volver con el rabo entre las patas, joder, dice, joder. Bueno, en fin, ¿usted qué opina? Usted ya tiene, por supuesto, su propio criterio y por ahí quiere comprar para leer con más detenimiento alguno de los diarios, de los cuales hemos revisado rápidamente, porque hay muchos columnistas, el tiempo no nos da para más. De esa manera llego al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención y será hasta nuestro próximo reencuentro. Gracias, muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita